Levantar capital por primera vez suele tardar más de lo esperado y ser un proceso muchas veces bastante frustrante. Entender cómo piensan los fondos de inversión, vender el potencial de tu mercado, explicar tu modelo de negocio con claridad, etcétera, son conceptos y habilidades que hay que aprender por primera vez. Hoy conversamos con Katherine Castillo, CEO y cofundadora de Naver, a quien pese de venir de una carrera profesional en tecnología, le costó y tardó más de lo esperado levantar su primera ronda de inversión. Katherine nos contó qué fue lo que más le costó de levantar capital, en qué victorias rápidas recomienda enfocarse a otros fundadores y si es necesario o no un inversionista líder. También hablamos de las particularidades de su modelo de negocio y qué estrategias utilizó para comunicar y convencer a los inversionistas del potencial de su mercado. Naver es un software especializado en la administración y gestión de condominios y a la fecha ha levantado más de $5 millones de fondos de capital como SoftBank, Magma Partners y Marathon Ventures. Gracias a Oscar Garzón de Naver y Nathan Lastic de Magma por las buenísimas recomendaciones de preguntas. Hola Kate, ¿qué tal? Bienvenida al podcast Startupeable. Hola Enzo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme acá. Súper, bienvenida. Kate, empecemos por la pregunta que me encanta hacerle a mis invitados: ¿cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Bueno, yo venía a trabajar varios años en el mundo corporativo y trabajar 13 años en FinTech. Cuando Pau y Oscar, mis socios, realmente iniciaron con este sueño y esta idea, Pau y yo somos primas, entonces yo pues conocí el proyecto, yo la venía asesorando, pero desde el lado de negocio, un poquito más desde la distancia. El negocio empezó a crecer un montón y llegó al punto donde ellos me dijeron, bueno, te necesitamos, así es el momento. Y bueno, nada, nos juntamos los tres y ahí decidí unirme en esta aventura que la verdad es increíble y no me cambiaría por nada. Genial. Brevemente cuéntanos qué es Naver, qué problema resuelve y sería genial si puedes darnos algunos números para entender su magnitud actual y entrar en contexto. Uh-huh. Bueno, mira, Naver, alrededor de Naver estamos creando todo un ecosistema de vivienda y hemos empezado en Naver por atender una necesidad transversal digamos, en la parte de condominios. Actualmente las personas que viven en condominios pues tienen que pagar unas cuotas de mantenimiento comunes para garantizar que su edificio esté operando y funcione bien. Hoy en día para eso tienen un administrador y ese administrador hace todo manualmente con softwares legados muy tradicionales y lo que nosotros estamos haciendo es darles toda una tecnología para que administren toda la parte financiera y operativa del condominio. Entonces, de un lado, el residente tiene una aplicación donde se entera de todo lo que pasa, puede pagar sus cuotas desde allí y desde el otro lado, el administrador y todo su equipo operativo y administrativo usa tecnología Naver para que corra el edificio. Entonces, eso es lo que hace Naver hoy en día. Estamos operando en México y Colombia. Y bueno, solo en este mercado, desde que lanzamos, ya estamos operando más de 100,000 departamentos y casas con nuestra tecnología. ¡Wow! Esto implica que tienen alrededor de 100,000 usuarios, más usuarios. Sí, aproximadamente. Es como un poco, digamos, más porque hay hogares que tienen 2 o 3 usuarios por departamento que los utilizan para reservar las amenidades, entonces todos lo tienen, pero sí, aproximadamente. Súper. Te he escuchado definir a Naver como un SaaS o Software as a Service vertical, que es un término, creo que quienes estamos en el ecosistema de Venture Capital, de repente, que lo hemos escuchado, pero para la gran mayoría del ecosistema quizás es un término menos familiar. Explícanos de manera sencilla qué es un SaaS vertical y por qué Naver encaja en esta categoría de negocios. Mira, los software como verticales o SaaS verticales son los que se enfocan en resolver una necesidad en un nicho específico. Entonces, en el caso de Naver, lo que nosotros hacemos es poner toda una tecnología y un software para que en ese nicho de condominios que tiene cosas muy específicas y que opera de una forma, pues solucionemos unos problemas. Entre el otro lado hay los software horizontales que se encargan de, con tecnología y con software, resolver problemas, pero en diferentes industrias. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, Slack, o sea, que todos o en muchas de nuestras compañías usamos. Lo usan startups, pero también lo usan compañías grandes o enormes, no sé, entidades financieras o cualquier otra corporación que quiere mejorar la comunicación con sus usuarios, ¿sí? O, no sé, Salesforce. También es un software horizontal que usa cualquier compañía que quiera tener un CRM para ventas, los utilizan. Entonces, esas son las diferencias entre los horizontales y los verticales. Y en nuestro caso, al ser vertical, nos enfocamos en un único nicho. Ok, interesante. Y esto implica que, digamos, en lugar de construir
features o funcionalidades para ir hacia otras, digamos, verticales u otros sectores, sigues construyendo funcionalidades para ir más profundo dentro de esta vertical, ¿cierto? Así es eso, sí, sí. Digamos que en este tipo de compañías uno inicia solucionando un problema base muy core, muy importante para el nicho y luego te empiezas a expandir producto de escuchar a esos usuarios y entender qué más necesitas. Entonces, en el caso de Neighbor, nosotros empezamos solucionando toda la parte financiera, manejándoles ingresos, egresos, flujos de caja, saber cómo se ejecuta este presupuesto, pero luego, por ejemplo, los usuarios nos dicen, oye, ven, pero ya que tú tienes las finanzas, sabes quiénes son los morosos, quién me pagas y quiénes no, pues hagamos algo y es restringamos el uso, por ejemplo, de las amenidades o restringamos el acceso de puerta automática al condominio. Entonces, como tú tienes el moroso, ¿por qué no me haces una funcionalidad para que eso pase? Entonces, tú ahí empiezas a expandir esa cantidad de productos y soluciones. Lo mismo con amenidades. Oye, ya que tenemos tu tecnología y tenemos tu app, ayúdanos a controlar las reservas de las amenidades o de las áreas sociales en el condominio. Entonces, tú te expandes y empiezas cada vez más a profundizar dentro de esas mismas necesidades que tiene ese nicho. Súper. Qué interesante esta estrategia de ir profundizando. Ajá. Ahora, hace poco leía un hilo en Twitter donde un emprendedor decía que los SaaS verticales constantemente son considerados en un inicio como mercados pequeños y no atractivos para los inversionistas, sobre todo de Venture Capital. Y de hecho en la región cuando uno ve pues, digamos, los grandes casos de éxitos de compañías, de unicornios, no ve que hay algún software as a service que se enfoca en el mercado latinoamericano. Hay algunos que se enfocan en mercados internacionales, ¿sí? Como OutZero y Mural. Pero SoftBank les acaba de invertir ustedes, así que seguramente hay algo que no estoy viendo. Cuéntanos qué tan grande es el tamaño de mercado actual de Neighbor y cómo se relaciona esto con la estrategia que nos dices, ¿no? O sea, qué mercados adyacentes que aparentemente están alejados pueden desbloquear a partir de esa estrategia de ir vertical con su software. Bueno, mira, pues sí, estamos súper orgullosos además de tener a este big player ahora con nosotros desde el early stage de SoftBank. Y pues precisamente como tú lo dices, América Latina, digamos, no tiene tantos casos de éxito de software verticales o muchas compañías, por ejemplo, Mura es un producto muy enfocado afuera, también muy global y no solo América Latina. Entonces sí, de hecho nosotros lo vivimos cuando nosotros empezamos en este proceso. Todo el mundo nos decía, pero si puedes construir algo grande de ahí, o sea, si podemos hacer algo importante, y muchos inversionistas nos decían que no y que no creían que de allí se podía construir algo enorme. Entonces, pues en este caso hemos contado con la fortuna de tener inversionistas increíbles, no solo SoftBank, el Latin American Fund, sino los inversionistas anteriores que entraron y confiaron en lo que queríamos hacer y que entendieron nuestra visión y cómo nosotros podíamos construir algo enorme y de hecho poder cambiar una industria con lo que teníamos y lo que estábamos construyendo. Entonces, si ves, por ejemplo, en el caso de Neighbor, para responder a tu pregunta del tamaño del mercado, en los mercados foco donde nosotros nos queremos enfocar en los siguientes años, hay aproximadamente 26 millones de hogares en condominios. Entonces, hoy en día queremos solucionar los problemas de esos 26 millones de hogares que están en condominios. Entonces, es un mercado gigante y cuando lo ves en términos de cifras, estamos hablando de 16 mil millones de dólares. Entonces, por supuesto, es un mercado enorme, pero es producto de mostrar que tú puedes entrar a ese mercado con un producto core sólido en su base y que luego de ahí lo puedes ir expandiendo. Entonces, es un reto tremendo porque en nuestro caso nosotros tampoco teníamos otros referentes internacionales que ya fueran súper exitosos y que lo hubieran hecho. Entonces, cuentas con ese reto, cuentas con que era la primera vez levantando capital, bueno, y muchas otras cosas. Entonces, eso le adiciona un toque de complejidad a los proyectos como Neighbor. Uh-huh. Entonces, un poco cuando tú explicas o piensas acerca del tamaño del mercado, no piensas solo, digamos, en el precio de tu software o de tu suscripción actual, sino en cómo las otras funcionalidades que nos describías hace unos minutos tienen, digamos, implican otro share, otro porcentaje, digamos, del wallet o del gasto de un usuario en las residenciales, ¿cierto? Así es. Digamos que la misión que tú tienes siempre es cómo empiezas a crear valor, porque muchas veces tu herramienta y lo que tú estás proporcionando es inexistente. Entonces tú empiezas a entregar una solución que empieza a entregar valor, la gente empieza a decir, wow, si lo necesitaba esto porque no existía antes. Y luego de eso tú dices, ok, ahora que el usuario tiene esto, ¿qué más y qué otros servicios puedo
entregarle para satisfacer esas necesidades y cómo de esa forma puedo capturar más valor. Entonces tú terminas creando una categoría, abriendo una categoría y estás creando ese valor, pero luego tienes que capturar valor de él. Entonces precisamente eso hace que esa oportunidad de mercado se vaya expandiendo, ¿no? Pero no se trata de decir que ahora vas a hacer 75 millones de cosas, entonces que tu TAM es infinito, porque al final tú tienes que ir probando que en cada una de esas etapas puedes ir logrando y cumpliendo eso, ¿no? Y que luego puedes abrir un nuevo layer. Entonces de eso se trata. Y ese es un punto medio, creo que difícil de darle en la medida correcta, ¿no? También te he escuchado decir que Naver es una fintech y que pueden ofrecer productos financieros que les permitiría justamente expandir su tamaño de mercado. Explícanos, digamos, a nivel de producto, cómo Naver puede convertirse en una fintech, cómo este software, digamos, de administración de condominios te posiciona para ofrecer servicios financieros. Uh-huh. Mira, en Naver nosotros hoy en día somos más PropTech y estamos desde el lado de toda esa parte de administración de condominios. Pero cuando tú piensas en las necesidades que tienen estos condominios, el problema número uno son las finanzas del condominio. ¿A qué me refiero? A que, como lo mencionaba antes, tú lo que quieres como residente o propietario es que las finanzas de tu edificio estén controladas para que todos los mantenimientos y la operación del condominio funcione correctamente. Entonces, ¿eso a qué te lleva? A que tú, por ejemplo, todos los condominios hoy en día pagan. ¿Y cómo pagan? O las personas van y hacen depósito en una oficina o a veces hacen transferencias interbancarias, pero todo eso lo hacen fuera de un ecosistema. Nosotros en Naver lo que hacemos es que te permitimos hacer esos pagos a través de Naver. Entonces ponemos una capa de pago que al ponerla no solo le facilitamos la experiencia al residente, sino que le facilitamos toda la parte administrativa y operativa al condominio. Porque piensan lo siguiente, piensan que hay un condominio grande, digamos aquí, por ejemplo, en México, que hay condominios enormes que administramos, condominios que tienen 3 torres y que en esas 3 torres tienen 1,200 departamentos. Piensa lo que es para esa persona administrativa todos los meses emitir esas facturas de cobro, luego validar quién le pagó y quién no, entrar al banco todos los días a hacer la reconciliación y luego enviar un soporte o esperar que le envíen un soporte por WhatsApp para que pueda hacer la conciliación. En Naver automatizamos todo eso. Entonces, de esa forma empezamos a entrar en esos ciclos financieros. Y ahora, pues ya que nosotros estamos administrando y gestionando eso, los clientes nos dicen, oye, pero si tú ya me ayudas a hacer toda esa parte interna del condominio con los residentes, ¿qué tal si me ayudas a administrar la parte externa de los proveedores? ¿Por qué no me ayudas a dispersar los pagos de los proveedores? ¿Por qué no puedo tener contigo una cuenta y desde esa cuenta me pagas todos los proveedores? Entonces, así ayudamos a hacer más eficiente la operación. Y eso sale de escuchar y entender esas necesidades. Entonces, seguramente más adelante seguiremos desarrollando más esa capa de productos y servicios financieros al interior de los condominios. Genial. Y todo esto se conecta de nuevamente con esa estrategia del software as a service vertical, porque nos has explicado cómo a partir de un punto muy sencillo, digamos, muy core, puedes expandirte a otros procesos clave, digamos, dentro de la operación de estas compañías que administran condominios, ¿no? Y creo que esto se puede replicar en otros sectores de manera muy... Y te doy un ejemplo adicional. Una compañía que a mí me gustaba un montón, pero es basada en Estados Unidos, que se llama Toast, que no sé si la has escuchado. Pero Toast, por ejemplo, para los que nos escuchan, es una compañía que entró en el segmento de restaurantes y que hacía manejo de inventario. Entonces les ayudaba a controlar los inventarios de toda la comida y lo que digamos, se preparaba para esos restaurantes. Y una vez estaban ahí, dijeron, bueno, pues ahora que necesitamos que todos los meseros pues puedan tomar de una vez los pedidos. Entonces sacamos todo un sistema como de punto de venta que permite además tomar esos pedidos y hacer la facturación. Pero ahora ya que estamos ahí, ¿por qué no de una vez me integras el pago para que de una vez todo quede pagado y pues integramos todo? Entonces te empiezas a expandir y muchas cosas precisamente te llevan a eso, a esas capas de pagos y servicios financieros en donde terminas de expandirte y por supuesto también creas un negocio muy grande a través de eso. Genial. Catherine, nos ha dado una clase maestra de estrategia de SaaS vertical. No creas, yo todavía estoy empezando, así tengo todo por aprender. Está bastante avanzada, creo. Ahora me gustaría entrar a un nuevo tema, que es el hecho de levantamiento de capital. Hace un minuto nos dijiste que fuimos, en tu ronda presemilla fue tu primera vez levantando capital. Y me imagino que fue bastante difícil, lo he escuchado que lo has comentado en otras entrevistas. Cuentas que se juntaron varias malas noticias que les costó levantar la ronda, quedaron en las etapas finales de Y Combinator y les costó encontrar un lead investor hasta que finalmente Magma Partners con Nathan termina liderando su ronda, que creo que fue una gran noticia dentro de toda la dificultad. Cuéntanos, dentro de este proceso, ¿qué fue lo que más te costó aprender de levantar capital siendo tu primera vez? Bueno, todo, pero mentira, cero.
en nuestro caso, como lo dije quizás un momento, era nuestra primera vez levantando capital. Yo venía a trabajar sí en compañías muy digitales y en bancos, pero pues siempre con un enfoque no necesariamente como de startup. Entonces pues teníamos que entender y hacer esa curva de cómo podíamos levantar capital y cómo podíamos pues, tener esos recursos que necesitábamos, por supuesto, para operar. Dentro de ese proceso, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que hoy uno ve en retrospectiva, porque eso no lo entiendes cuando estás empezando, es que nos enfocamos mucho en el pitch y en la presentación, ¿sabes? Como en lo que hay que decir y en lo que cada slide tenía que decir. Y yo a veces siento que me sentía como un robot repitiendo y repitiendo lo mismo. Y no me preocupaba realmente por entender mi negocio y mi negocio, qué valor estaba creando y cómo eso, digamos, iba a impactar o a cambiar una industria. Y yo creo que cuando uno termina de entender eso, te puedes sentar con un inversionista a tener una conversación más acerca de lo que estás construyendo, más que repetir algo que todo el mundo te dice que tienes que repetir en cada slide. Y yo creo que como founders, o por lo menos ese fue mi caso, le gasté tanto tiempo a la preparación del deck y uno itera 75 veces un deck y hasta que eso es un dolor hacer esos decks. Y además qué palabra digo, pero cómo lo hago, y le preguntas a 75 personas, cada quien tiene una idea diferente, pero lo que te hace al final del día ser extraordinario es entender ese negocio que estás construyendo y cómo eso encaja dentro del mundo del venture capital, porque pues yo sabía que estaba construyendo un negocio increíble, que los condominios tenían ese problema, que los residentes lo querían, pero yo no sabía precisamente que eso se llamaba un vertical SaaS y que podía expandirse en estas capas. Y cuando uno no entiende eso, lamentablemente no está hablando el mismo idioma del inversionista. Entonces, eso te dificulta ese proceso también de levantamiento de capital. Entonces, uno de los grandes temas fue eso. Por supuesto, luego con la llegada de Magma, pues fue increíble. Yo la verdad abrí la ronda y dentro de esa ronda pues teníamos muchos inversionistas con los que estábamos hablando y llegó un punto donde Magma me dijo, déjame liderar tu ronda, me encantaría que participáramos. Y yo, mira, tengo un montón de opciones, pero déjame, lo miramos. Y él me dijo, bueno, si no me dejas liderar, igual quiero participar. Y al final del día entendimos que era un gran aliado para nosotros y más que el fondo que tú tengas al lado es la persona que se sienta contigo en tu board, en las relaciones, en las juntas, y eso es lo que hace toda la diferencia. Así que bueno, finalmente terminó entrando Magma con nosotros. Genial. Y en este proceso, digamos, pensando en founders que están empezando a levantar capital por primera vez, ¿cuáles crees que son los quick wins en los que les recomendarías enfocarse? Mira, este quick win, y lo conecto con el del lead investor, es muchas veces te dicen que necesitas un lead investor y que, ay no, cuando tengas el lead, vuelve. Mire, yo les digo, para mí eso es una excusa. Si un fondo quiere invertir, va a entrar y van a buscar la forma de entrar y de una vez se compromete con ustedes con el cheque, con lead o no. Entonces yo creo que uno tiene que enfocarse no en buscar un lead, sino en construir un negocio que genere mucho valor y en saber comunicar ese negocio y eso que tú estás haciendo. Y cuando tú haces eso, sin duda alguna vas a tener una ronda. Puede ser que no tengas un lead para quien que tenga como un porcentaje tan importante de tu compañía, pero vas a tener el recurso para operar en esa etapa inicial. Y al comienzo, cuando tú estás iniciando a operar, pues hay muchas cosas que tú no sabes, tienes que aprender, quizá a veces no lo hiciste tan bien, no comunicaste la idea de la forma correcta, pero si tú tienes el capital y eres un buen founder, vas a poder probar que eso que estás haciendo tiene mucho valor y que se pueden construir cosas increíbles desde allí. Entonces, a todos los que les dicen además que busquen un lead investor, que sin lead investor no pasa nada y que todo depende del lead investor, es enfóquense en construir su ronda, en hacer algo increíble, que ustedes seguro levantan la ronda. Ahora, si ustedes tienen la fortuna de conseguir un lead investor y muy buen lead investor, pues es increíble, porque en las rondas subsiguientes sí van a necesitar un lead, porque el rol del lead es muy importante, pero en etapas tan tempranas no es tan fácil conseguirlo, no todo el mundo como que quiere liderarlas, enfóquense más en levantar capital y ojalá puedan tener un lead que tenga una parte importante, pero si no, hay que seguir, o sea, uno no se puede parar, al final del día uno está acá para sacar un negocio y una compañía adelante y tiene que hacer todo lo que sea posible por aumentar las probabilidades de éxito de su negocio. Entonces, pues eso podría decir como quick win, que no es tan quick win, pero es enfóquense en sacar la ronda adelante con lead o sin lead investor. Ustedes no pueden dejar que su compañía se pare y la excusa de todos estos fondos de sin lead, pues no entro. Pues, ¿sabes? Hay fondos que sí te dicen que uno sabe que no lideran rondas, entonces, claro, pero la mayoría de los fondos es simplemente una excusa para, vamos a ver quién entra, y si entra alguien bueno, ahí luego quiero entrar al final. Entonces, yo soy muy, o entras ya o no entras. Entonces, creo que son
cositas que uno va aprendiendo como en el proceso. Genial. No, y de hecho, esto era un tema que pensaba tocar más adelante, pero vamos a profundizar ahora. Yo creo que justo conectado a tu, digamos, recomendación, cada vez veo menos startups levantando sus rondas semillas o presemilla con lead investors, por lo mismo que dices tú. Y la verdad es que muchos fondos, que a mí también me ha tocado verlo, es que piden o te preguntan quién es el que está liderando. Explícanos un poco más, digamos, en tu experiencia, ¿por qué, digamos, qué desventajas hay entre encontrar un lead investor y desventajas entre encontrar uno? Mira, cuando uno tiene un lead investor es un fondo de inversión que va a tener una participación importante en tu compañía y que por supuesto va a hacer todo lo que sea necesario por ayudarte para que todo salga bien, porque ya se está comprometiendo contigo como con un objetivo, digamos, de participación en tu compañía, y pues eso, ¿qué va a hacer? Que si a ti te va bien, pues finalmente el fondo va a poder retornar lo que está buscando. Entonces eso hace que sea un fondo que está pendiente de ti, que te ayuda, que te toma las llamadas, que te da los consejos que necesita y que genuinamente te ayuda. Yo he visto muchos amigos que han levantado sus rondas y tienen un montón de fondos y su cap table es 60 líneas, pero son fondos con cheques muy chiquitos y al final no les importa, te ayudan una vez con un intro y eso fue todo. No, tú quieres a alguien de verdad que esté ahí en las buenas, en las malas y que te guíe un montón durante el proceso. Entonces, y ahí es importante digamos, el skin in the game, ¿no? O sea, cuánta sangre tienen en la mesa en términos de capital, ¿no? Como dices, si es un cheque pequeño, pues no sé, $10,000 no es lo mismo que tenga, no sé, 200, 300, 500, digamos, pensando en el tamaño de una ronda pre-semilla o semilla. Allí hay mucho más incentivos para que estén preocupados por ayudarte. Claro, y además que en esa etapa semilla, cuando un fondo encuentra una gran compañía y puede invertir una parte importante, pues puede tener un retorno muchísimo más alto, ¿no? Porque entra una valorización muchísimo más baja. Entonces es un gran momento para traer a gente increíble a la mesa. Entonces, para mí, tener un fondo que esté ahí para quien tú seas importante y relevante hace toda la diferencia. En nuestro caso, nuestro cap table tampoco es tan grande, pero antes de la llegada del early stage de SoftBank, tenemos 2 fondos para quienes invirtieron una parte importante, entonces nos han ayudado de una forma impresionante. O sea, yo no te puedo decir el impacto que estos fondos han tenido en Davor. Entonces, eso sí hace la diferencia y yo lo veo con otras compañías de otros amigos u otros emprendedores que no contaron, digamos, con esa misma suerte de conseguir este tipo de inversionistas y para quienes hoy es muy difícil levantar una siguiente ronda, pero además pues no tienen como una guía y un partner que los esté ayudando. Pero como en todo, las cosas pasan y así es, digamos, aquí estamos y así son las cosas y hacer esto es difícil. Entonces, si no lo conseguiste, resultados para que tu siguiente ronda cuando salgas te la ayude a liderar o puedas tener a alguien increíble, puedas montar a alguien increíble en la mesa. Entonces uno no se puede parar por eso. Entonces tiene como esos dos lados, para mí tiene cosas muy positivas, pero si uno no lo consigue principalmente en pre-seed o seed, me parece que no es tan grave y uno no se va a morir por eso. Si uno lo consigue, pues genial poder tener a alguien de verdad que lo acompañe a uno en ese camino. Súper. Creo que a finales de cuentas, en esta etapa pre-semilla o semilla, lo más importante es product market fit, ¿no? 100%. Puedes conseguirte los mejores inversionistas del mundo, los mejores nombres, las mejores marcas. Si no consigues product market fit, tanto por la parte de producto, por la parte de mercado, pues de nada sirvió. Simplemente no va a ser un logo más en una compañía que no va a tener futuro, no va a ser sostenible en el tiempo. Ahora, como decías, ¿no? Algo que explicabas y a mí también lo escucho bastante es que los founders me dicen, oye, lo más difícil de levantar capital es encontrar ese inversionista líder, ese lead investor, porque todos los inversores o fondos me condicionan su decisión a la entrada de un inversionista que se anime a liderar la ronda. ¿Qué le recomendarías a un founder en esta situación? ¿Cómo manejar estos sís condicionales de cara a poder cerrar su ronda? Mira, yo creo que es demasiado difícil. Yo hablo desde mi experiencia y pues todos saben que yo todavía estoy en semilla, entonces hay un camino muy largo por recorrer y seguro habrán otros founders con mucha experiencia que dirán otras cosas, pero para mí si uno está construyendo algo increíble y quizá otras personas no lo han visto, uno tiene que confiar en uno y tiene que trabajar en esos puntos de confianza y avanzar. Yo creo que uno puede levantar un capital inicial que te permita generar esa confianza y generar más tracción. Ese fue nuestro caso. En nuestro caso nosotros hicimos una ronda inicial
que era relativamente pequeña, y luego terminamos extendiéndola, porque con ese capital mostramos que podíamos tener eficiencia de capital, que sabíamos ejecutar, que podíamos tomar decisiones difíciles y que nuestro producto estaba cogiendo tracción en el mercado. Entonces, cuando tú vuelves y abres como esa siguiente ronda, la gente, wow, los vi hace 6 meses, no entramos por esta y esta y esta razón, pero los veo 6 meses después y estoy impresionado de lo que está pasando con esta compañía. Y ahí mucha gente decide, listo, vamos a entrar. Entonces creo que, por supuesto, este proceso es muy difícil y uno recibe un montón de nos y todo el mundo te dice no y uno está destruido por dentro. Pero si tú entiendes que al final, o sea, si tú alejas como esos sentimientos de tu bebé, de tu startup, que para ti es toda la vida, y entiendes cómo haces para aumentar las probabilidades de éxito de tu compañía, y es, hoy no lo logré en esta etapa, pero ¿qué tengo que hacer para que a la siguiente sí lo logre? Y ese fondo que una vez me dijo que no, hoy me diga que sí, pues lo vas a poder hacer mejor. Entonces, si por ejemplo te decían, mira, no sé, no veo que tu producto evolucione tan rápido, entonces te vieron hoy, tenía solo un feature de producto, cuando te ven a las siguientes, mira, tengo estas 3 cosas que mis productos están adoptando y así vamos. Entonces, ahí ven el avance, ven que esas dudas quizá que tuvieron inicialmente tuyas, pues ahora ya están solucionadas. Entonces yo creo que tenemos que quitarnos todos el ego de, ay, me dijo que no vuelvo a hablar con ese fondo, porque uno sí siente cierto dolorcito, no voy a decir que no, pero luego te das cuenta que sí, totalmente, pero luego te das cuenta de no pasa nada. El fondo también tiene una tesis y tiene unas razones para entrar y no entrar, que por cierto es muy importante saber por qué no entró. Ojalá idealmente puedan capturar esa información para que la siguiente vez les digan, mira, tal cosa, ya hicimos esto, ¿sabes? O ya lanzamos este mercado y este mercado así, o ya tenemos este equipo y esto funciona así, o nuestra tecnología, ¿sabes? Entonces hay muchas razones por las cuales un fondo no entra, pero eso no quiere decir que más adelante no pueda entrar. Por el contrario, si no entró en esta etapa, tú ya hiciste una labor grande con esos fondos, vuelve a tocar base en, no sé, 3, 6 meses, cuando tengas un montón de avances y vas a ver que la respuesta es 100% diferente. Entonces yo creo que eso lo aprendí un montón. Aprendí que de todos esos no, lo único que yo tenía que tener era como ese temple y esa dedicación con todo el equipo de hacer algo extraordinario para que luego pudiéramos llegar con toda la seguridad, potencia y tranquilidad de decir, estamos haciendo algo increíble y los resultados lo demuestran. Y eso cambia totalmente la ecuación. Un inversionista americano, Mark Suster, que tiene un blog conocido que se llama Invertir en líneas, no en puntos. Entonces, como entonces lo que tú explicas, que no solo es un punto y de pronto ya no lo ves de pronto 6 meses, sino es estar en constante interacción y poder mostrar esos progresos que nos estabas contando, dependiendo obviamente de cuál ha sido el feedback que te dieron en la primera conversación, o sea, tu producto, tu tecnología o tu equipo, etcétera, y poder ir de algún modo resolviendo esas objeciones, porque a fin de cuentas es como un proceso de venta a partir de la atracción y el progreso que estás generando. 100%, y tomar como nota de eso, no sé, este fondo me dijo esto y esto, ok, ¿qué tengo que hacer para corregirlo? O tiene sentido y no tiene sentido, puede ser que simplemente la visión del fondo sea muy diferente y no haga sentido para ti, para lo que estás construyendo, pero hay muchas cosas que son valiosas que en tu etapa temprana no te das cuenta, entonces si tú luego las corriges y vas trabajando, es increíble, y luego cuando te sientas con ese fondo y te dices, me dijiste esto y esto, y mira cómo voy, dicen, ok, es una persona que realmente entiende, que digamos como que es sí, que recibe ese feedback y toma acción, y no por el contrario, o sea, me dijo que no, entonces jamás le vuelvo a hablar a este fondo. Eso es lo más tonto que creo que nosotros como founders también podemos hacer. Al final del día, cada quien está jugando un rol dentro de este proceso y tenemos que ser conscientes de eso. Algo que me gusta decir a los founders es que hay algo peor que un no de un inversionista, que es un no sin el por qué o sin el feedback. Siempre que les digan no, yo digo, insistan en preguntar por qué, cuáles fueron las razones por las que... Porque si no, no tienen ese feedback que luego pueden incorporar para poder trabajarlo y eventualmente poder probarles que están generando progreso. Así es, igual no todos te los dan, hay fondos que simplemente se te desaparecen y no te contestan, entonces no te va a pasar en todos los casos, pero para los fondos que son serios y que de verdad te dan una respuesta y que te dicen por qué, estoy segura que cualquier fondo serio te va a decir las razones por las cuales no invirtió, por las cuales pasó de esa inversión. Totalmente. No necesariamente significa que más adelante no, sino en ese específico momento. Totalmente. Kate, ahora me gustaría hacer doble clic en los temas de comunicación, digamos, de tu pitch dentro de un proceso de levantamiento de capital. Y te digo por qué.
A ver, el modelo de Neighbor, como nos has contado, es bastante local, creo que muy específico a Latinoamérica. Y por eso creo que es difícil, como tú mismo dijiste hace unos minutos, encasillar a Neighbor en un, digamos, Neighbor es el X para la TAM, Neighbor es el tal de Estados Unidos para Latinoamérica, como se suele decir en el ecosistema. Entonces, en las rondas de inversión que has levantado hasta ahora, ¿qué tantas dificultades enfrentaste para pitchar el modelo de Neighbor, sobre todo a inversionistas extranjeros, y cómo los manejaste? Pues eso, mira, yo tengo que ser súper honesta y decir que no soy la mejor, o sea, yo siempre he sentido que no soy la persona así con el super storytelling, que tiene toda esa magia y que transmite todo perfecto, y hay founders que son increíbles en eso. Yo creo que mi fortaleza siempre ha estado más en ejecutar con mis co-founders y en hacer que esas cosas pasen, ¿no? Y en paralelo me ha tocado aprender. Yo creo que nuestra evolución de la versión 1.1.1 recién iniciamos a la de hoy es, pero totalmente diferente. Iteramos un montón lo que teníamos que decir, como la idea, pero esa idea fue iterando y fue creciendo producto de, o en la medida que nosotros íbamos aprendiendo, en la medida que íbamos entendiendo más lo que estábamos haciendo, que entendíamos más a los usuarios, esas oportunidades que se creaban alrededor de lo que estábamos construyendo. Entonces, eso nos ayudó mucho a ir refinando. Yo creo que el deck y tu pitch y todo es un tema que está en constante evolución y en constante crecimiento hasta que uno cada vez lo va puliendo más y lo va puliendo más y tú lo puedes hacer de una forma más concreta, más sencilla, como sucinto. Eso hace una diferencia total para tus inversionistas. Te digo que eso fue uno de mis retos y ha sido siempre uno de mis grandes retos. Y a mí creo que después de todo este proceso me gusta aún más tener más conversaciones con los fondos de inversión, más que sentarme a hacer el pitch de los 2 slides perfectos con cada palabra, obviamente, o sea, pensada ahí a la perfección. Entonces yo creo que también uno tiene que entender como founder cuáles son tus fortalezas, cuáles no. Y por supuesto la persona que está enfrente, el líder, el CEO que está también haciendo toda esta tarea de levantamiento de capital, tiene que entender si es bueno o no y trabajar un montón para cubrir esos gaps. Sin duda alguna, el levantamiento de capital es un trabajo de tiempo completo en ciertas etapas de tu compañía y tú tienes que ayudar a, como siempre lo he dicho, aumentar esas probabilidades de éxito. Hay que recordar algo en eso y es que cuando tú sales a competir no contra, en términos de levantamiento de capital, no contra esos competidores que también están levantando, sino contra todas las startups que están en ese mismo ecosistema y que están levantando capital de los fondos. Porque recordemos que los fondos tienen un target de cuántas inversiones realizan. Entonces hay fondos que dicen voy a hacer 15, voy a hacer 30 o dependiendo del tamaño del fondo. Entonces tú estás compitiendo por ser esa compañía extraordinaria con el que todos quieren estar y quien les quieres invertir, y eso implica que tú estás compitiendo con tus habilidades contra todos los otros founders que están buscando capital. Entonces a uno no se le puede olvidar eso, porque cuando uno tiene eso presente dice, ok, yo sé que esa no es una fortaleza desde ese frente, pero sé que lo puedo mejorar y sé que lo puedo hacer increíble, porque si estás construyendo un negocio extraordinario, ¿cómo no vas a poderlo comunicar de una forma increíble? Entonces todas las ayudas y todo lo que puedan hacer para que uno mejore ahí vale la pena. O sea, hay que tener ayudas, hay que pedirle a otras personas que les den consejos, que lo puedan hacer mucho mejor para que tú cada vez lo hagas mejor, ¿no? Lo más triste es que hay muchas compañías que están construyendo negocios increíbles, pero que simplemente no mejoran desde ese lado, desde la comunicación, desde la idea, desde el pitch, desde todo, y eso hace simplemente que tu compañía no sea fondeable, pero hay una oportunidad gigante. Quizás son compañías con más tracción, quizá que muchas otras que hay en el mercado, pero simplemente no consiguen el capital. Entonces es un reto y es un tema tan importante que te saca de tu zona de confort. Para mí fue súper difícil, pero hoy me siento cada vez más cómoda, más tranquila en ese proceso, y pues al final cuando tú tienes resultados y las cosas van bien, pues como que los resultados también hablan mucho por ti. Entonces, esa sería una gran recomendación también que tengo, y es, si no eres muy bueno o muy buena en eso, entiende qué es lo que te falta y empieza a trabajar en que lo puedas hacer muy bien, porque recuerda que la competencia es contra ti mismo, es contra ser la mejor versión tuya y estar comunicando a tu compañía de la mejor forma, porque afuera todo el mundo está buscando capital y el acceso a ese capital es limitado y está limitado para los mejores, así que uno siempre tiene que trabajar en ser el mejor y en tener una compañía extraordinaria. Kate, de manera más específica, y me ha encantado todo lo que nos has dicho, ustedes, como nos comentabas al inicio, digamos, tu estrategia de mercado es particular en el sentido de que no estás diciendo yo atiendo al mercado de delivery de comida o de,
o sea, transacciones de carros, que evidentemente es grande, ¿no? Hay un proceso, creo, de explicación más profundo donde tienes que lograr que la gente entienda que estás empezando por un lado digamos, de todo lo que puedes construir para una residencial y poco a poco vas a ir penetrando más dentro de las operaciones y en esa manera desbloqueando un mercado potencial o un TAM, como se dice en inglés, más grande. Cuéntanos qué tips o estrategias tendrías para comunicar y convencer a un inversionista del potencial de mercado para founders que estén en mercados similares. Mira, a mí siempre me gusta empezar por la base de lo que estamos construyendo y de cómo esa base es diferente, como tus clientes te están mostrando que es algo que quieren y que necesitan. Porque en nuestro caso, que nadie lo había hecho, que no tenemos, como tú dices, el referente del Uber de o el no sé quién, que era aún más complicado porque tus fondos empiezan a pensar, pero si se puede construir algo grande de eso, o sea, si nadie lo ha hecho. Y recordemos algo, hoy se piensa que el mundo es plano, porque está globalizado. Entonces dicen, si nadie lo ha hecho en ninguna parte del mundo o no hay casos de éxito tan conocidos en ninguna parte del mundo, pues ¿será que esta persona y este equipo tienen las capacidades de hacerlo precisamente? Entonces hoy te comparan, de hecho, no solo contra lo que está a tu alrededor, sino contra todo, por este concepto de que todo es flat y que todo es plano. Entonces, desde ese frente, lo que nosotros hicimos es decir, miren, la oportunidad está clara en términos de los millones de hogares que hay allí, y en términos de lo que nuestros productos hoy están adoptando. Entonces, esto parece muy básico, pero al hacer esto que parece tan básico, que es un software de gestión de condominios, lo que nos está permitiendo es conocer muy bien a todos los residentes y a todos esos administradores de condominio y las necesidades que están teniendo y cómo operan y cómo interactúan dentro del ecosistema. Y por supuesto, nosotros ya habíamos lanzado un par de features adicionales que nos permitían seguir entendiendo eso, como la reserva de amenidades, controles de acceso y seguridad para el condominio. Entonces, tú vas mostrando que eso sí se puede, que tiene unas posibilidades increíbles de crecimiento. Entonces, yo me enfoqué mucho en hacerles entender la base y por qué esa base era algo muy valioso para construir algo futuro. A veces cuando uno se pone a hablar del sueño y de cómo va a construir algo increíble que va a cambiar toda la industria, pero ni siquiera tienes lo más pequeñito y ellos no entienden cómo con eso tan pequeño que estás construyendo puedes crear algo gigante. Creo que ahí uno, digamos, lo hace mal, porque uno tiene tanto miedo de que le digan que no y de que piensen que su TAM es tan chiquito y como siempre uno está como con esos miedos, entonces empieza a decir, no, esto es gigante porque este es un ecosistema que tiene todas y todas estas cosas y ahí ya, entonces por el contrario empiezan a pensar, no, esta persona no sabe ni para dónde va. Pero cuando tú dices, mira, lo que nosotros estamos haciendo es esto, es de este tamaño, soluciona esta necesidad y a través de eso estamos aprendiendo esto y nos ha permitido entender y conocer a los usuarios. Y este es el feedback de nuestros usuarios. Ahora, a través de eso, pensamos que las siguientes cosas que podemos hacer son estas. Entonces, tú ya, ese inversionista, tiene la claridad, ok, entiendo por qué están haciendo esto hoy y entiendo cómo esto seguramente va a ser un catalizador y va a ser una base muy importante para lo que van a construir más adelante. Entonces, pues esa ha sido nuestra estrategia. Por supuesto, ha sido muy difícil en ese proceso, pero la verdad muy felices de contar con los aliados que tenemos hoy en día y de que nos vean como un referente también en la industria. Increíble. No, sin duda creo que el caso de Neuro va a ser un Sí. referente. Porque... O sea, cuando me compartiste un tweet precisamente de como, no, este mercado es muy chiquito, y luego la compañía hace IPO, y luego todos, ¿cómo pasó esto? Nosotros nos sentimos así en Neighbor, que todos los que comencé dijeron, un software de condominios, ¿qué es eso? O sea, ¿a quién se le ocurre eso? Y bueno, vamos muy bien y estamos demostrando que es un ángulo diferente de PropTech, que nadie estaba ahí. Va a ser emocionante. Y eso es lo que más nos emociona, eso, lo que más nos emociona es sentir que no estamos copiando un modelo de negocio, sino que realmente estamos innovando y que precisamente innovar tiene esos retos, tiene un montón de cosas porque no es, ay, ve y sal y copia a todo el mundo y luego vuelve y aplica. No, es que estamos construyendo algo donde no hay nadie que no haya sido exitoso. Entonces tiene todos los posibles problemas, pero también si lo logras y eres el líder del mercado y eres el primero, pues puedes hacer algo increíble. Entonces, la verdad, eso es lo que nos emociona todos los días. Y me encanta este ejemplo porque creo que van a haber luego neighbors para otros sectores en la TAM. ¡Ay, no! Cuando dice ya, puedo morir en paz. Creo que su estrategia es un gran ejemplo de algo que se puede replicar en muchos sectores de Latinoamérica donde, como decía, o sea, no hay soluciones de Estados Unidos o de Europa o de Asia que las puedas copiar y pegar a Latinoamérica porque pues nuestra región tiene sus problemas, sobre todo creo que
para los segmentos de menos recursos, para pymes, para empresas más pequeñas, tienen problemas que son muy específicos, muy locales a nuestra región y van a requerir soluciones que se han construido, digamos, desde los fundamentos, ¿no? Desde los cimientos, en lugar de pensar cómo copiamos el modelo X para tal sector de tal país. Así es, así es. Kate, su caso, y por todo lo que nos has contado, es muy interesante porque se enseña cómo un founder, digamos, enseña cómo un founder puede iterar su pitch para incrementar sus probabilidades de hacer match con los inversionistas correctos. Y no me refiero a pitch solo en términos de la presentación, sino en la historia y la tesis que estás contando. Y creo que este proceso de iteración, sobre todo cuando es tu primera vez levantando capital, suele tardar más de lo esperado porque pues, no tienes ni idea a qué te vas a enfrentar y luego te dan feedback súper duro y tienes que ir iterando ese pitch y obviamente se puede convertir en un proceso frustrante. ¿Cómo manejas el rechazo de los inversionistas y mantienes la motivación para seguir el proceso? Bueno, mira, cuando tú eres un founder, uno sabe que, o sea, yo siento, y lo hablo con mis socios, con Pablo, con Oscar, y es, nosotros vamos preparados para la guerra, vamos siempre preparados para lo peor, para el peor escenario. De hecho, a mí cuando me dicen, no sé si te han dicho, ¿quieres la noticia buena o la mala? Y yo soy la mala en primeras, a mí díganmela ya, yo la quiero saber ya. Yo soy también una persona muy aguerrida, entonces siempre entiendo que para las cosas que uno vaya a hacer en la vida, pues van a salir muchas cosas mal y uno siempre tiene que ir preparado para eso. Uno no puede vivir con los ojos de todo es color de rosa y también creo que cuando tú, hoy en día hay algo, digamos, que pasa y es que tú te la pasas en LinkedIn o en Twitter y ves solo el anuncio de las rondas y lo positivo y lo genial, entonces tú te pones en tu mente que todo es color de rosa, si esta persona le hizo, obvio yo lo puedo hacer y claro que sí, pero eso no es ese momento. Eso es lo que uno hace todos los días de forma constante y todos los problemas que uno atiende todos los días de los cuales es capaz de salir, que te vuelven ese founder extraordinario, esa persona increíble para sacar estos temas adelante. Entonces, cuando yo empecé y dije, esto va a estar difícil, porque empecé a escuchar todos los casos de todo el mundo, nada, hice 100 entrevistas con fondos y me dijeron que no, y todavía no he levantado la ronda, y llevo un año y no he podido, y yo dije, Dios, ¿cómo va a hacer esto? Y pues nos vamos a ir preparadísimos para la guerra. Entonces empecé a sacar las estadísticas y tenía que hacer, no sé, yo quería levantar X plata, entonces tenía que hacer, necesito conseguir 10 entre fondos y ángeles que me digan que sí, y ahí levanto ese primer capital y con eso, ahí vamos. Entonces como que tú dices, vamos a lo peor, vamos a hacer 100 entrevistas, busquemos 100 entrevistas por mes con fondos y de ahí empezamos y yo necesito que esas 100, 10 me digan que sí, o sea, eso es lo que yo quiero. Entonces tú vas preparado, un no cuando te sale un no ya es como, oh, digo que me digan que no, pero no importa, al siguiente día tengo la otra reunión y tú lo vas haciendo, entonces tú ya sabes que va a ser un trabajo muy grande y hay que verlo como ese pipeline de fondos que tiene muchos no, pero que si consigues unos sí, pues son unos sí que te van a permitir seguir avanzando. Entonces creo que yo siempre digo, uno tiene que ir preparado para la guerra, para el peor escenario, para nada salió y nosotros somos un ejemplo, como tú lo dices, nosotros estuvimos en rondas finales de YC, en la entrevista, de ahí nos dijeron que no, la misma razón de todos, Tutam es muy chiquito, no creemos que de ahí se pueda construir nada y nosotros, como dicen en Colombia, con la fe intacta, dicen, entonces nosotros sí lo podemos hacer y todo fue pasando, ¿sabes? Yo creo que también ahí juega mucho el estado de ánimo y tu psicología, yo creo que levantar las rondas tiene todo que ver con tu psicología como founder y si tú crees que lo puedes hacer y tienes algo increíble y tu equipo es increíble, pues ¿por qué no lo vas a poder hacer? ¿Por qué no vas a resaltar, digamos, en comparación con todas esas otras startups que están en el camino? Pero es un proceso que te lleva más tiempo, entonces uno no se puede comparar con todo lo que sale en las noticias y en LinkedIn y es que este levantó 50, este 20, este 10, este 5, este solo 500, entonces hoy en día alguien levanta $500,000 y uno, nah, qué ronda tan chiquita, o sea, a mí me parece increíble que los founders digan eso, porque todos tenemos un camino diferente. Entonces, cuando yo veo a alguien que levantó cierto capital, digo, qué increíble que lo está haciendo, porque aquí aprendí un montón, para la siguiente va a aprender más y seguro va a pasar algo increíble. Pero hoy yo siento que todos los founders cuando empiezan dicen, no, si yo no levanto $5 millones en semilla no estoy haciendo nada. No necesariamente, ese no es el camino de todos. Entonces, hay un trabajo psicológico muy grande que hacer. Entonces, prepárense para ir a la guerra con toda y tener esa mentalidad como resiliente de sí se puede hacer y estas son las razones por las cuales lo puedo hacer. O sea, trabajar mucho en los puntos de confianza. Y otro tema muy importante es construir el network. En Naver somos ejemplo de eso. Cuando yo llegué, yo no tenía, o sea, tenía 2 amigos que estaban conectados con startups y en el mundo de Venture Capital. 2.
únicamente. Y ustedes no saben lo que ellos dos nos han ayudado, principalmente uno de ellos que ha sido increíble, nos hizo muchas conexiones y de esas conexiones salieron otras y otras. Entonces ahí también hay un tema y es que todos los founders sienten, no, entonces hay que hacer networking y hay que ir a todos los eventos y entonces todas las noches me voy de eventos. No, uno tiene que trabajar en construir relaciones lo más profundas posibles, hacer esas relaciones cercanas de mucho valor. No se trata de conocer 1000 personas que al final no tienen ninguna conexión contigo y que no te pueden hacer ningún intro, sino conocer las 5 o 10 personas que puedan estar cerca a ti, con las cuales te parezca increíble trabajar, personas a las que admires o que quieras conocer, que puedan conocerte también, a quienes tú también les puedas aportar y que te puedan ayudar en ese proceso. Entonces creo que nosotros también hicimos eso, dijimos, bueno, teníamos 2 amigos y nosotros teníamos 0 experiencia, solo un producto increíble, teníamos tracción y 2 amigos y con eso arrancamos. Entonces decimos, y yo le digo a todos, sí se puede, Neymar es un ejemplo, se puede lograr, solo que requiere constancia y trabajo duro todos los días. Entonces hoy cuando todo el mundo me escribe y dice, no, increíble tu última ronda, todo, no sé qué, y yo la verdad me siento muy agradecida, les digo, no se olviden que esto es un trabajo continuo de todos los días y que hoy se ve esta noticia, pero que esto por detrás tiene un montón de esfuerzo. Entonces decirle a los founders, no se enfoquen solo en esa noticia que ven, sino piensen en todo el trabajo que eso tiene detrás para poder llegar allí. Y en ejemplos como el nuestro, pues que lo pudimos hacer y hasta ahora vamos, y esto hasta ahora está empezando, ¿no? Hasta ahora estamos en seed, nos faltan todas las series subsiguientes, pero pues te vas dando cuenta que sí se puede, que se puede lograr. Kate, qué increíble esta última parte para terminar el episodio. Llegamos a la parte final, que es ronda de tweets. Te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás lista? De una, siempre. Estoy viajando de San Francisco a Medellín. ¿Qué libro debería leer y por qué? Quizá yo te los he leído, pero viene a mi mente porque lo estaba repasando en estos últimos días, que es From Zero to One, de Peter Thiel. De hecho, él habla mucho de algo que es la competencia es para los perdedores, precisamente porque él se enfoca mucho en mercados como el de Neighbor, mercados que no están explorados, y en cómo tú entras en ese mercado, vas construyendo y luego haces algo increíble y te vuelves el líder de la industria. Entonces es un libro que otra vez como que retomé para validar unos conceptos. Al comienzo uno empieza a leer de todo y todo el mundo te dice, léete este libro. Y uno la verdad no entiende muchas cosas, solo cuando has vivido como que vuelves y los lees y coges muchos de esos conceptos. Entonces diría que ese. Bueno, me tardé más de un minuto, perdón. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Quizá un poco ese tema que mencioné antes de compararnos con todo y de si no levantaste esta ronda de este tamaño no estás haciendo algo increíble. Entonces cuando llegas a cualquier reunión es como que tú quién eres y tu carta de presentación es cuánto has levantado y de quién. Y si no tienes nada interesante es como no eres nadie en la mesa. Y eso me parece que, pues sabes, como que no es divertido, no es chévere para las otras compañías que han tenido ciertas dificultades haciéndolo. Entonces como que es un ecosistema muy de egos y creo que tener más que egos, todo el mundo tiene problemas y dificultades, deberíamos enfocarnos en cuál, o sea, tu carta de presentación, cuál fue la última embarrada que acabas de hacer y eso porque te hace increíble. Creo que deberíamos enfocarnos en eso más que en la credencial de cuánta plata has levantado y de quién. Pues sí, es chévere tener las credenciales, pero no se trata de eso, ese es mi punto. Me encanta, totalmente de acuerdo. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedora en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Emprendedor o emprendedora. Bueno, no, un segundo. ¡Ay, tengo muchos amigos! Bueno, no sé, de pronto Rafa de Reworth, que también tiene una historia chévere, no sé si no lo has entrevistado, es un suizo que terminó en América Latina y que hoy está construyendo algo también increíble con un ángulo diferente en fintech. Entonces, Rafa me parece una persona también increíble. Genial. Kate, eso ha sido todo por hoy. Un gustazo conversar contigo y al resto de la audiencia nos vemos en un próximo episodio. Bye. Gracias, chao, Enzo.